Hola, bienvenidos al Instituto Internacional de Humanología y a nuestra nueva edición de Conversaciones Humanas. Soy James Soul, el director creativo del Instituto. Para quienes aún no nos conozcáis, permitidme que os cuente muy brevemente que la humanología es la nueva disciplina que estudia y explica al ser humano y le permite tomar las riendas de su ser y de su realidad personal y profesional. El Instituto Internacional de Humanología, con sedes en Suiza y en Panamá, difunde y disemina esta disciplina por todo el mundo, además de formar profesionalmente y con servicios a particulares y a empresas. Cada 2 semanas ofrecemos estas conversaciones humanas en abierto para poder compartir las visiones y las opiniones de grandes expertos en diferentes temas. Hoy hablaremos de los libros de hoy, con 3 grandes expertos. Permitidme que os los presente brevemente. Vamos a tener 4 expertos, pero por desgracia no conseguimos contactar con uno de los expertos, con Eugenia Rico, no sabemos qué ha pasado. Esperemos poder tener respuesta un poquito más tarde, pero no pasa nada. Aún así vamos a continuar y vamos a presentar a los demás panelistas tan alucinantes y maravillosos que tenemos con nosotros hoy. Nuestra primera invitada es Bárbara Castillo Abdu, una mujer dedicada a los libros y a la comunicación desde el entorno universitario y organizativo. Máster en Comunicación y Educación Audiovisual, coordinadora de revistas y autora de diversas publicaciones, está en la actualidad coordinador de series de comunicación para la editorial Sinderesis. El segundo panelista que me gustaría presentar, es a Guillermo Rivas. Guillermo Rivas es emprendedor y promotor de empresas culturales. Es fundador y gerente de librerías con encanto como Books & Co. y Book Vivant en Lima, Perú. Además de emprendimiento de lector, es cinéfilo ecléctico y melómano improvisado. Y por último, me gustaría invitar a nuestra tercera panelista, a Jessica J. Lockhart, a quien muchos de nosotros y espectadores ya conoceréis. Es la creadora de la humanología y muchos de sus contenidos, como el coaching del optimismo, el perdón absoluto, la esencia personal, las cajas del tiempo y mucho, mucho más. Autora de media docena de libros sobre el ser humano y presenta y dirige además programas de radio y televisión. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por estar aquí con nosotros hoy. Es todo un placer. Vamos a empezar ahora la mesa redonda, esta conversación humana tan alucinante que tenemos hoy. La primera pregunta que tenemos para nuestros panelistas es, desde tu experiencia, ¿cómo ha cambiado la experiencia del lector con la llegada de la lectura digital? ¿Y con el COVID-19? Por favor, Dana, si es tan amable de contestar la pregunta. Gracias, James. Me encanta ese toque misterioso que le diste al COVID, ¿no? Que bien nos sorprende y que cada día nos mantiene más a la expectativa sobre qué va a ocurrir. Pues sin duda el lector cada vez se convierte en más crítico y más exigente. Por tanto, busca aquellos contenidos que le generen aportes reales, sustanciosos, no solamente a la calidad de vida, sino a los emprendimientos, a los negocios, a sus conocimientos. Por tanto, necesitamos generar materiales que sean no solamente, que tengan un soporte académico, un soporte de investigación, sino materiales que sean contundentes, pero sobre todo visuales. Hoy en día, el hecho de recurrir a plataformas digitales exigen que los contenidos no sean montones de páginas con montones de letras, sino que exista una estructura de diseño y organización que permita captar la atención del usuario. Y en este momento, ahora más que nunca, pues el usuario en medio del COVID busca relajarse, busca distraerse, pero también busca informarse. Y es justamente
en este escenario que debemos de recurrir a los gráficos, a diseños atractivos, a colores de impacto sin que sean necesariamente estridentes, que expliquen de una manera sencilla lo que estamos viviendo, lo que se va a hacer, un paso a paso de la situación. Así que yo creo que desde la experiencia el usuario ha cambiado con respecto a su nivel de exigencia y su capacidad crítica y en la búsqueda de contenidos innovadores. Muchísimas gracias, Bárbara. Guillermo, por favor, la misma pregunta. Gracias, James. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que feliz de estar aquí compartiendo y tratando de devolverle la gentileza a Jessica, que nos visitó aquí en la librería el año pasado y yo tuve la mala racha de haber viajado y no haber podido conocerla personalmente, pero estuvo aquí en nuestra casa. La verdad que no tengo un tecnicismo para responder la pregunta, en el sentido de que no tengo datos estadísticos ni nada, sino solamente un poco la experiencia y la percepción de lo que va pasando con nuestros lectores aquí en la librería y con nuestros lectores en las redes. Nuestros lectores, no solamente por los que nos piden libros a nosotros en la librería, sino por los que están aquí en Perú, y realmente la sorpresa, por llamarlo de alguna manera, agradable, es que ha habido un incremento en la lectura reflexiva, sobre todo en la literatura, bastante importante, ¿sí? Y sobre todo con cierta orientación yo lo llamaría a los clásicos y a los pendientes, ¿sí? Que por ahí no son tan clásicos, pero se nota en la gente que está buscando reconciliarse con esa lista interminable de libros que tenía para leer y que iba dejando de lado porque no le alcanzaba el tiempo, o porque creía que no le alcanzaba el tiempo y demás, y ahora hay como una dedicación a ir a esa lista de autores que ya conocidos, pueden ser clásicos o no tanto, pero que sí estuvieron en algún momento en las vitrinas y nada, y mucha gente se quedó sin la posibilidad de leerlo. Entonces hay una vuelta como a lectura más formal, si se quiere, a repasar estos autores y a entrarle más a la literatura. No es porque se haya dejado de leer ensayo o libros más de no ficción, pero sí hay un incremento bastante importante de la lectura alrededor de la literatura y de las historias. Creo que nos ha abierto esta posibilidad de estar en casa, y yo lo veo como una oportunidad de tener menos alternativas para estar en la calle, menos alternativas de entretenimiento, de distracción, y cuando la televisión también agota un poco el cerebro, que se abra esta posibilidad de la lectura. Pero lo más interesante, y que yo creo que esto la experiencia con el COVID lo está dando, es que la gente también tiene necesidad de compartir un diálogo alrededor de las lecturas. Y lo que nos está sucediendo a nosotros es que se han incrementado los clubes de lectura, se han incrementado los encuentros literarios, se ha incrementado la conversación a través de las redes, a través de las distintas aplicaciones con las cuales nos comunicamos con los lectores, donde hay una conversación a partir de las lecturas mucho más intensas que cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos físicamente, ¿no? Entonces, yo creo que la necesidad de estar en contacto, de no perder el relacionamiento social, por el otro lado, la posibilidad de tener tiempo para leer, están confluyendo en esto que para mí es realmente, dentro del contexto terrible que estamos viviendo, una oportunidad maravillosa. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por la respuesta. Jessica, por favor, la misma. Creo que estás con el micrófono apagado. Sí, perdón, es que había desaparecido mi micrófono. Se había volatilizado y no lo encontraba. Bueno. Muchísimas gracias, James, por esa pregunta. Gracias a Bárbara y a Guillermo por estar aquí hoy con nosotros. Estoy entusiasmada de formar parte de un panel con ellos. Y bueno, pues yo voy a intentar aportar una perspectiva, claro, siempre desde la humanología, que es a lo que nos dedicamos en el instituto, pero también pues un poquito desde la experiencia de ávida lectora, igual que Guillermo, y de autora pues, de un puñado de libros ya, ¿no? Y bueno, pues lo primero que quisiera decir es que, habiendo sido rata de biblioteca toda la vida,
yo entiendo el argumento que nos acaba de presentar Guillermo como esta gran oportunidad que nos ha traído el COVID de ponernos al día, de recuperar lecturas, de encerrarnos en casa porque no se puede salir, con un libro en las manos y disfrutar de esa pasión que muchos de nosotros compartimos. Y sí, efectivamente, en ese sentido yo creo que el coronavirus nos ha hecho un favor a los lectores porque nos ha brindado la oportunidad de leer y nos ha dado ese tiempo. Sobre el tema de la lectura digital y este cambio en el paradigma de aprovechamiento de la lectura, del uso de la lectura, de si es más visual o menos visual, a mí me gustaría decir algunas cositas, si me lo permitís. La primera, estoy de acuerdo con Bárbara en lo que ha explicado, sí que es cierto que hay ese cambio, pero por otro lado yo creo que tenemos que tener en cuenta que el cambio está viniendo muy empujado por las nuevas generaciones que están creciendo con un mundo digital. Su aprendizaje se está realizando en gran medida a través del vídeo más que la lectura. Incluso hoy, que están muchos de nuestros jóvenes en todo el planeta asistiendo a clases virtuales, ahora mismo yo estoy aquí con vosotros y mi hija en la sala de al lado está en clase en el colegio a través del ordenador, bueno, pues se están acostumbrando a manejar un montón de materiales de aprendizaje que antes no existían. Cuando yo tenía la edad de mi hija solo se podía estudiar a través de los libros. Y eso, bueno, pues está llevando a un cambio de paradigma, creo, a un cambio de paradigma en la educación, y también Bárbara luego puede comentar al respecto porque es experta también en este tema de educación, y que está llevando a las personas a plantearse, bueno, no todo lo tengo que aprender de los libros. Recordaréis que antiguamente se hacían muchas bromas sobre las enciclopedias que todos teníamos en casa. Aquellas filas de libros interminables que empezaban con la A y acababan en la Z, donde estaba todo el conocimiento de la humanidad y que teníamos que preparar un ensayo, un trabajo para la escuela y nos íbamos a la enciclopedia a buscar datos porque teníamos que escribir el trabajo. Bueno, pues hoy en día eso ya no existe. Hoy en día tenemos la enciclopedia en el ordenador junto con todas las demás fuentes. Entonces, las nuevas generaciones están aprendiendo a aprender de una manera muy diferente. Están aprendiendo que no tienen que memorizar tanto, porque la información la tienen en la punta de los dedos, y que tampoco tienen que leer tanto. Y ahí se está produciendo, yo creo que un cambio en la concepción de la lectura, que va de una fuente de placer y también de conocimiento a ser más solo una fuente de placer. A ver si me explico. Creo que la fuente de conocimiento hoy es más digital y la fuente de lectura es más el libro. Y habiendo dicho eso, quiero enlazarlo con la lectura digital. Bueno, pues yo, me vais a disculpar, a los libreros les tengo que pedir una disculpa porque aquí tengo mi propio libro electrónico, pero tengo que decir algo a favor del libro electrónico. A mí me apasiona el libro en papel. Me encanta. O sea, yo soy de las que he leído, pero de verdad, libro tras libro, tras libro, tras libro, toda la vida. Yo soy de las que se lee, pues fácil, yo qué sé, entre 7 y 12 libros al mes si tengo tiempo. Pero yo soy una mujer, además de todo lo que he dicho antes, con una gran discapacidad y no puedo sujetar peso. Entonces, algunos de los tochos que he publicados que me encantaría leer, no los puedo leer por un problema físico. Entonces, en mi caso en particular, y creo que en el de otras muchas personas, el libro digital ha sido una revolución. Yo ahora me voy de vacaciones y en mi libro digital me llevo 25 novelas diferentes y me las puedo llevar porque no me pesan. Entonces, ahí quiero pues hacer un pequeño gesto a favor del libro digital que, bueno, pues que aunque sí daña quizá a los libreros, perdóname Guillermo, con todo el cariño del mundo, bueno, los libreros también se están modernizando y están buscando otras maneras de sumar quizá el libro electrónico a sus ofertas para poder apoyar también a sus lectores que quizá como yo tienen alguna limitación y no pueden llevarse todos los libros como les gustaría con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues quería dejar claras esas 4 ideas básicas para plantear que la lectura en este momento, el libro hoy, yo diría que por un lado está la lectura y por otro lado está el libro. La lectura en este momento creo que se está como dividiendo en 2.
Creo que tenemos la lectura de ocio, que es la que nos ha estado comentando Guillermo hace un momento, que creo que sí que es la que está creciendo, creo que ahí la lectura está creciendo, y luego tenemos el abandono de la lectura de conocimientos y de aprendizaje por otras fuentes diferentes. Y luego, bueno, pues está todo el desarrollo digital y cómo está impactando en las nuevas generaciones y luego en las no tan nuevas a veces también. Bueno, pues eso es un poquito lo que yo quería plantear como food for thought, como tema para discutir, y me parece que Guillermo me quiere contestar, James. No. Adelante. Gracias. Un pequeño comentario, porque en realidad yo respondí a preguntas medias también, solamente hablé del efecto del COVID sobre la lectura y no de lo digital. Y para mí el tema se resume en esta pequeña historia. A mí me gusta mucho caminar. Y entre otras cosas colecciono libros sobre caminar, aparte de caminar. Y me encanta andar en mi carro y disfruto de mi carro y hago un montón de cosas. Entonces, básicamente yo siempre digo, con el objetivo de llegar a algún lado, con el carro obviamente lo hago perfectamente. Me subo al auto, manejo y llego a donde tengo que llegar y puedo recorrer montones de kilómetros. Y además puedo cargar un montón de cosas y puedo llevar gente, etcétera, etcétera. O sea, se cumplen un montón de cosas. Lo que disfruto caminando, del carro no me lo da. Y para mí el tema del libro electrónico cumple un rol importantísimo. Te ayuda a ti a cargar un montón de libros. Ayuda a tener un montón de información, sobre todo lo que es el libro educativo. Yo creo que en lo digital realmente hay una solución maravillosa. Puedes leer todas las novelas que querías leer, que acaban de salir, y aquellas que nunca habías leído, etcétera. O sea, cumple todos los objetivos. Disfrutar de abrir las páginas y ver cómo es la portada y la sensación del olor del papel, y esas ediciones que, aunque te parezca mentira, en los últimos 10 años han aparecido muchas más editoriales de libro objeto, libro con diseños especiales, ediciones especiales y demás, que en los últimos 50 años, ¿sí? Así que nada, son mundos que conviven. Yo creo que no están en conflicto realmente. O sea, el conflicto se quiso plantear en algún momento como una cosa va a hacer desaparecer a la otra. Los carros sí, tenemos las ciudades llenas de carros, lamentablemente, pero cada vez estamos valorizando más caminar, y eso está pasando en todos lados. Y con el libro es lo mismo. O sea, el libro electrónico va a cumplir todo un rol y está perfecto, y va a cubrir un montón de gente que por ahí nunca vivió esa experiencia ni la quiere, la del papel, pero lo otro va a seguir existiendo y va a ser parte también de. Así que yo creo que no. Y de hecho las estadísticas muestran eso. Y perdón, Bárbara, ahí dejo de hablar. No, gracias, Guillermo. Más bien quería decirte que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que son dos mundos que pueden convivir perfectamente. Por ejemplo, en mi caso, que estoy haciendo una tesis doctoral en este momento, para mí, sentarme a leer un montón de revistas para llegar a un proceso de investigación, si tuviese el montón de papel acá sobre el escritorio, es que sería imposible, no pudiese. Mientras que yo en mi ordenador hago una descarga de los artículos, voy a través de la búsqueda que me permite en el PDF, buscando las palabras claves, llegando a los textos, y eso me facilita el proceso de investigación. Entonces, si bien con 35 años soy de las personas, fíjate que me encanta tanto el papel, que es que todo me gusta imprimirlo, ¿no? Me encanta un libro, como tú dices, abrirlo, las hojas, el olor de esos libros que sacas de la biblioteca y tienen como un olor a viejito, pero es un olor que a uno le gusta. Es interesante, pero también lo digital nos facilita la vida en este momento. Y hay que entender que hay generaciones, como por ejemplo mi sobrina, que tiene 15 años, que yo le muestro un libro y me dice, ¿qué es eso? Yo lo busco en internet. Ella no siente ni la necesidad y nunca ha sentido el hecho ni la experiencia de abrir un libro, poder tocar las hojas y decir qué rico huele. No, porque no forma parte de su generación, pero no por ello tenemos que decir de que son dos mundos que están enfrentados. Por el contrario, deben de convivir. Van a siempre existir aquellas personas que añoramos y nos encantan esos olores, y quienes en un mundo completamente digital también viven la experiencia del aprendizaje y de la lectura atractiva. Porque yo conozco a muchos chicos jóvenes que le encantan leer novelas, pero eso sí, desde un iPad. Entonces sí puede existir el aprendizaje y el disfrute de una novela o de grandes libros como El Quijote a través de una plataforma digital. ¿Puedo añadir una cosita? Hablando de tu mesa de escritorio, Bárbara, imagínate, con mi venida a Panamá hace unos meses, este ha sido mi 8º país.
Me he trasladado de casa en mi vida, he contado hasta 27 veces. Imaginaros si me tengo que llevar toda mi biblioteca en papel, habría sido imposible. Entonces, bueno, pues yo tengo un sitio donde están almacenados muchísimos de mis libros porque aún no pudiendo levantar muchos de ellos son mi tesoro. Efectivamente, el libro en papel es una experiencia, el libro digital es otra. Yo, bueno, pues no puedo leer todos los que quisiera en papel, pero curiosamente, los que sí puedo, porque los puedo sujetar, han sido suficientes para que mis hijos también prefieran leer en papel. Fijaros, y yo leo en digital cuando, bueno, pues el libro pesa un poco. Y mi hija de 17 años, la que está estudiando ahí al lado ahora, me dice, es que yo quiero que me compres libros en papel. Y le digo, vale, cuando ya te estableces en un país, te los compraré en papel, que luego hay que llevárnoslos de un sitio a otro. Pero bueno, sin más, como anécdota, quería aportar ese dato. Gracias a todos por esto. La verdad es que esta conversación me está gustando a mí mucho, es muy interesante. Vamos a seguir a la siguiente pregunta, porque también acordaros que vamos a dejar un espacio de tiempo al final para poder contestar a todas las preguntas de nuestro público. Así que, público, escribirnos vuestras preguntas, que las vamos a contestar. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿de qué manera se le podría dar más impulso al libro para que pudiera competir, por ejemplo, con el creciente consumo de materiales visuales entre los jóvenes? Que creo que ibais un poquito ya hablando del tema, así que perfecto. A por ello, por favor. Guillermo, si eres tan amable. También no tengo fórmulas ahí científicas con el tema, experiencias sí. Nosotros hemos incursionado mucho en un trabajo de la lectura en voz alta. Y eso ha generado una experiencia. O sea, finalmente lo que está pasando, además, como tendencia en las librerías en todo el mundo, después de las distintas crisis que ha habido con el libro, es que hay un resurgimiento de las librerías independientes, más que las cadenas, más que el retail, y vienen de la mano de experiencias, ¿sí? Las librerías con una temática, las librerías con una actividad, con una gran agenda cultural, una como la nuestra, por ejemplo, donde vinculamos la literatura con el vino y hacemos maridajes literarios y trabajamos todo un proceso de experiencias hedonistas alrededor de la lectura y el vino. Y ahí hemos descubierto que el tema de la lectura en voz alta es una experiencia que tiene que ver con algo muy antiguo, que cuando nos juntábamos alrededor del fuego y no teníamos nada de lo que tenemos ahora, nos contábamos historias, ¿no? Hoy creemos que a veces la lectura en voz alta tiene que ver con el contarle cuentos a los niños, que está bien, digo, pero no es solamente lo único. La sensación, la sensibilidad que genera leer un poema o leer un cuento en voz alta nos ha conectado de alguna manera con jóvenes que viven esa experiencia como algo totalmente novedoso y que en definitiva es distinto. Yo no creo que haya posibilidades de competir con lo digital. O sea, otra vez, te brinda una experiencia determinada y las actividades de este tipo te brindan otra experiencia diferente. Entonces yo creo que la posibilidad está en generar experiencias, en generar momentos de encuentro donde sean diferentes y que puedan sentirse de una manera como una vivencia que pueda agregarte algo a la felicidad, ¿no? En definitiva, para eso estamos aquí, para ser felices, ¿no? Perdón, era mi micrófono, me he dado cuenta que lo tenía apagado. Muchísimas gracias, Guillermo. Bárbara, por favor, la misma pregunta. Vale, lo primero es decirle a Guillermo que espero visitar muy pronto su librería, porque yo quiero vivir esa experiencia. Yo creo que has dado justo en el clavo, lo clave. Al final voy a explicar un poco desde el punto de vista de la comunicación y el marketing. No es una fórmula como tal, pero sí creo que es importante saber a quiénes nos dirigimos, cuál es nuestro público objetivo. Y en función a conocer cuál es la edad, el target de ese público al cual nos estamos dirigiendo, poder planificar una campaña de promoción. ¿Ok? Yo creo que eso es clave para cualquier editorial y para cualquier autor. Saber y segmentar en búsqueda de ese público a través de cuáles canales y a través de cuáles actividades voy a poder impulsar. Por ejemplo, en el caso de Guillermo, la librería, pues él crea toda una experiencia con la lectura y el vino, y esto vendría muy bien para cualquier autor que esté haciendo un libro de recetas, por ejemplo.
viene la fusión perfecta. Pero si además a ello estamos hablando de un libro de gastronomía y fusionamos una actividad con una cata o con una degustación de productos como por ejemplo el chocolate, la combinación del chocolate con el vino va a aumentar aún más esa experiencia. Entonces, dentro de todo esto hay una planificación de promoción, de campañas que deben de adherirse adicionalmente a esa experiencia in situ a promociones en canales digitales. Hoy en día hay muchísimas herramientas, por ejemplo en el caso de Facebook, plataforma en la cual nos encontramos actualmente, crear campañas a través de Facebook Ads, que no solamente tienen un costo muy bajo, va a depender de la planificación que tenga internamente la editorial o el autor, sino que además son muy intuitivas, porque tienen todo delimitado y muy segmentado. Es muy fácil de planificar y de construir la campaña. No necesitas recurrir a una agencia porque la propia red te va diciendo cada uno de los parámetros que debes de establecer para construir tu campaña. Además de eso, pues hacer publicidad a través de foros, de los foros correspondientes según las edades a las cuales nos estamos refiriendo, hacer reseñas con vídeos, los book trailers. Okay, hoy en día lo que hacen es, a través de un vídeo, contar elementos claves de una publicación, sin dar todo el detalle, sino con la intención justamente de generar la necesidad, de provocar la necesidad de buscar ese libro, de leer ese libro. Y habilitar, obviamente, esto es clave, canales de venta y de descarga online. Por ejemplo, a nosotros nos ocurre mucho que hacemos publicaciones y lo primero que nos preguntan es, ¿está disponible en qué plataforma? ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en un mundo tan globalizado que tenemos amistades en todas partes del mundo, publicamos acá en España y nuestros amigos en Ecuador nos dicen ¿cómo puedo acceder al libro? Entonces, son demasiados los costos tanto para una editorial como para un autor enviar una cantidad determinada de publicaciones a un país en Latinoamérica. Nos sale mucho más económico poder decir voy a hacer el libro en formato digital. Entonces yo creo que sí existe una ruta de elementos claves que debemos de cumplir para ayudar a gestionar esa promoción y para ser cada vez más competitivos. Más allá del aspecto del interés del material visual, es una ruta de construcción por despertar el interés y construir experiencias. Muchísimas gracias, Bárbara. Jessica, por favor. Gracias, James. Pues bueno, a mí me gustaría leeros un texto, con vuestro permiso. Quiero que escuchéis e imaginéis. Ha sido el primer texto que tenía aquí en el libro, Salí de Toledo apesadumbrado, pero paradójicamente, satisfecho de haber vuelto y de haber tenido la extraordinaria suerte de haber dado con Salomón Benazar. Luego, durante unos días, fuimos cabalgando hacia el este en viaje a Valencia, donde me esperaba la galera del sultán y la escolta real. Cuando yo le leo esto a un joven que no lee, le cuesta mucho imaginarse lo que le estoy contando. Están tan acostumbrados a ver el mensaje que tienen dificultades a veces para imaginarlo. Y esto nos lo estamos encontrando en muchos campos diferentes. Yo que trabajo con diferentes herramientas, por ejemplo, la programación neurolingüística con jóvenes, me encuentro con que a veces hay personas con las que no podemos utilizar esa técnica porque requiere mucha capacidad imaginativa. Entonces yo creo que una de las grandes pérdidas que estamos sufriendo con la no lectura es la capacidad creativa imaginativa de la juventud. Hay una estereotipación, si se puede decir así, de imágenes en el cine, en la televisión, y son las únicas imágenes que manejan los jóvenes. Cuando un niño solo ve las películas de Harry Potter y no las lee, ya tiene una imagen de cómo tienen que ser los magos. Y si solo ve esas películas y no hace como hacíamos nosotros, que nos leíamos 200 libros, pues solo tiene una imagen. Entonces, cuando tú le pides que imagine, solo tiene un recurso. Entonces, yo creo que los recursos imaginativos de las personas no lectoras, con el tiempo van medrando o se van haciendo más pequeñas, van menguando, quería decir. Entonces, bueno, pues en ese sentido, a mí me parece que enseñar a los niños a imaginar es también algo clave en ese proceso de reaprendizaje de la lectura. En eso que nos estaba comentando Guillermo, efectivamente, leer en voz alta es precisamente imaginar las historias. Usar la cabeza y no la pantalla para vivir tus propias historias. Porque cuando imaginamos una historia,
el personaje, el paisaje, el mundo que estamos imaginando es nuestro propio y se va construyendo sobre lo que ya hemos vivido y conocido a lo largo de toda nuestra vida y de todas las historias que hemos tenido. Pero si solamente tenemos un recurso, ese recurso nos va a limitar. Por eso yo creo que efectivamente es importante ayudar a la vuelta a esas conversaciones alrededor del fuego, a contar historias, a leer en voz alta, a leer a los niños, a obligar a los más jóvenes a usar su imaginación, que creo que un poquito se puede estar perdiendo. Y bueno, pues al socaire de lo que estamos diciendo ahora, y como nos va a comentar James cuando acabemos hoy la mesa redonda, y veis aquí detrás mío en la pantalla, os vamos a anunciar que tenemos el próximo día 19, el próximo día 19 de septiembre un evento del que os vamos a hablar en un momento, que se llama Más Humanos, y que, fijaros cómo son las cosas, va a incluir una lectura de uno de los libros de la humanología. La va a leer uno de nuestros colaboradores, va a hacer una lectura de ¿Qué película te cuentas?, uno de mis libros, y hemos querido incluir una lectura de un libro en este evento tan mágico que estamos organizando porque nos parece muy importante ayudar a la gente a recuperar esa imaginación y esa magia que, bueno, pues que igual el tenerlo todo delante nuestro nos está robando un poquito. Bueno, pues ese es el comentario que quería hacer yo al respecto. Muchísimas gracias, Jessica. Sí, la verdad es que yo personalmente, cuando era pequeño, era una de mis cosas favoritas, cuando me leían los libros y cuando me los imaginaba y todo, más que una pantalla, porque tú creas lo que te da la gana. Así que, bueno, sé que soy el moderador y no debo comentar, pero solo quería añadir eso porque es una de mis memorias que más me gusta de mi infancia. Así que fijaros el poder de las palabras y de los libros, la verdad. Bueno, sigamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos es: hoy en día muchas personas están publicando libros sin el apoyo de editoriales ni de revisores. ¿Qué impacto crees que tiene sobre la calidad y la difusión de los libros profesionales? ¿Y qué crees que se debería de hacer? Por favor, Bárbara, si eres tan amable. Bueno, a ver, como coordinadora de una serie dentro de una colección de comunicación para la editorial Sindéresis, debo decir que es fundamental contar con una revisión, un proceso de revisión, con un proceso de apoyo. A veces pensamos que publicar un libro incurre en tener muchísimos gastos, en que no existen editoriales en el mercado que te ayuden a publicar sin un costo alguno. Y no es así, porque de hecho la editorial para la cual de alguna manera estoy trabajando en estos momentos está abierta a recibir publicaciones y ayudando justamente a todos los investigadores en el área de la comunicación a publicar sus productos sin coste alguno. Y esto lo hace con la finalidad de poderse dar a conocer dentro de esta área de conocimiento. Entonces existe un ranking mundial que permite medir cuál es la posición de las editoriales y en función a ello van ganando cierto prestigio y en función a ese prestigio son cada vez más demandadas. Entonces, como esta editorial particularmente, si bien está dentro de ese ranking, no está en el área de comunicación posicionada en un número elevado, abre sus puertas para poder recibir productos. En esta experiencia, a lo que voy, y por eso hago la introducción, he recibido muchísimos materiales y no todos cumplen con ciertos requisitos. ¿Qué pasa? Que a pesar de que todos son muy buenos, se respeta muchísimo la producción de cada autor, es necesario guiarlos y decirles a quiénes se quieren dirigir, cuál es tu objetivo y qué es lo que quieres contar, qué quieres decir. Porque a veces los autores están muy ávidos de información, necesitan explicar montones de cosas y se pierden en el camino. Entonces el libro pierde y carece un poco de estructura. Y nosotros no solamente pensamos en la reputación de ese autor, sino pensamos también en el lector, que reciba la información lo más organizada posible y que pueda consumir un producto de calidad. Y es ahí donde entra tanto la editorial como el revisor para ofrecer unos productos con unos estándares de calidad que permitan no solamente una posición dentro de un determinado mercado, sino aportar conocimiento a la sociedad en general. La claridad de la escritura es fundamental y muchas veces, si nosotros mismos estamos redactando un simple mensaje para el WhatsApp y nos volvemos un 8, cuando leemos decimos, ay, pero ¿cómo yo escribí esto? ¿Por qué no puse la coma? ¿Y por qué no puse la tilde? ¿Y dónde está el punto y seguido? O sea, escribimos
porque nos salió y ya. Entonces, esto también le pasa a los autores que a veces se sientan y vacían un montón de información. A mí me pasa con mi tesis doctoral. Me tengo que releer porque a veces no me entiendo. Claro, estoy citando a un montón de autores, entonces es fundamental saber investigar, saber preguntar, no sentir miedo a preguntar, apoyarnos justamente en las redes sociales para decir, ¿será que me pueden brindar apoyo y guiarme a qué editoriales debo de tocar puertas o a quién le debo de consultar si me puede revisar este material? Yo esta actividad que estoy haciendo con la editorial Síntesis, que además lo hago por un mérito académico, la hago sin ningún tipo de retribución económica. Lo hago por amor al arte. Y dedico horas a leer materiales, a invitar, a hacer correos, todo por tener al final un papel que aquí un sistema de acreditación en España me diga, usted coordinó una serie. Pero aquí estoy. Y estoy para apoyar a las personas que quieran enviar materiales y estoy para apoyar a Jessica y decirle, Jessica, eres una excelente investigadora, una persona con una reputación intachable, una persona que además tiene muchísima experiencia en este mercado de la publicación y me gustaría contar contigo. Pero así como está Jessica, que tiene una trayectoria increíble, a lo mejor hay un grupo de chicos que están saliendo de la universidad y que tienen un proyecto súper interesante y que lo quieren dar a conocer. ¿Y por qué no? Lo que pasa es que hay que guiarlos. Yo creo que este proceso es fundamental y no podemos decir de que no existen editoriales que no apoyan y que no existen académicos o personas particulares que no necesariamente tienen un supertítulo que están dispuestas a darle una lectura por encima y hacerle sugerencias. Así que yo creo que es fundamental poder contar con este apoyo para ofrecer productos de calidad a la sociedad. Muchas gracias, Bárbara. Guillermo, por favor. Yo comparto muchísimo lo que dice Bárbara y creo que estamos viviendo una etapa donde la necesidad de exposición pública, y creo que Jessica va a coincidir conmigo también en esta idea de que nos hace feliz el aplauso de los demás y nos olvidamos que la felicidad está dentro de uno mismo, el optimismo que se construye desde adentro, ¿no? Y realmente está sobrevalorado el tema de la escritura y está devaluado el tema de la lectura, ¿sí? Yo creo que necesitamos más lectores que escritores. Necesitamos escritores que hayan leído mucho, ¿sí? Ayer estaba escuchando una conferencia de un escritor argentino ya fallecido, que es Piglia, hablando de Borges, y decía algo así como, no sé si es el mejor escritor contemporáneo que hemos tenido en el siglo XX, pero sí estoy seguro que es el mejor lector que hemos tenido. Y efectivamente, una de las grandes virtudes de Borges, este escritor argentino, es su gran lectura, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que tratar de, los que estamos en el tema del libro, de reivindicar la tarea del editor, de lo fundamental que son los editores y los correctores y demás, y el trabajo de edición, ¿sí? Una buena idea y un buen divulgador no hacen un libro, ¿sí? Se necesita ese trabajo de edición, porque después el proceso de lectura de ese libro es mucho más que la buena idea o la capacidad de hablar de la persona que lo escribió, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que revalorizar el tema de los editores y revalorizar más todavía el tema de la lectura, ¿no? La escritura es necesaria, está buena y está muy bueno expresarse y poder compartir con los demás las ideas, pero justamente con los que les comentaba al principio, con esta experiencia de desarrollo de más lectores y de clubes de lectura en el contexto de la pandemia, hemos descubierto que se puede hablar a través de la lectura, ¿sí? Entonces podemos satisfacer nuestras necesidades de comunicación leyendo y no necesariamente escribiendo. O sea, hoy tenemos una polución de contenidos, y yo creo que necesitamos más lectura, nada más. Muchísimas gracias, Guillermo. Jessica. Gracias a todos por estas respuestas. Estoy de acuerdo completamente. Y eso que yo he publicado libros o autopublicado libros hace ya muchos años, pues cuando empezaba.
Y lo que pasa es que, bueno, pues yo tengo una pequeña excusa, y es que antes de ser humanóloga y de crear la disciplina, fui traductora y fui entre otros tipos de traducción, hacía interpretación simultánea, pero también traducía libros. Y en las traducciones que yo hacía de los libros siempre teníamos revisores, siempre teníamos correctores, siempre trabajábamos con las editoriales. Entonces yo ese proceso de traducción, de revisión y de corrección siempre lo hice en todos los libros y en todo el material que he publicado, porque bueno, pues sabía de la importancia de esas revisiones. Incluso, como estaba diciendo Bárbara hace un minuto, cuando nosotros estamos escribiendo textos que no van a ser publicados, pero sí leídos por otras personas, una cosa que yo suelo recomendar a los que quieren empezar a publicar estos textos incluso en Internet es, bueno, pues si escribes algo, déjalo, espérate un día, 2 días y vuélvelo a leer. Entonces, si no tienes un revisor o un corrector, conviértete tú en tu propio revisor y corrector, aunque solo sea para poder identificar los fallos más sobresalientes o los más claros. Y bueno, pues eso a veces mejora un poquito la calidad de lo que estamos escribiendo. Y bueno, pues además de lo que es la importancia del trabajo de los revisores y de los correctores, estoy totalmente de acuerdo con Guillermo cuando nos dice que hoy en día todo el mundo es escritor. Pero es que yo creo que hoy en día todo el mundo es todo. Hoy en día nos metemos a Google, a ver cómo se hace esto, ya está, ya soy cocinero, ya soy, yo qué sé, fontanero, ya lo sé hacer todo. O lo que ocurre también con cierta frecuencia, no, mira, oye, ¿por qué te voy a pagar por hacer este trabajo si te ha costado 5 minutos? Y lo que dice la gente, ¿no? Sí, me puede estar costando 5 minutos hacer el trabajo que tú me estás pidiendo aquí y ahora, pero me ha costado 15 años de estudios, de trabajo, de experiencia poder hacértelo en 5 minutos. Pues creo que es un poquito lo mismo. Una cosa es escribir y otra cosa es escribir. Entonces yo creo que en ese sentido hay una diferencia importante y fundamental, y aunque animo a todo el mundo que quiera escribir a que lo haga, quizá no animo a todo el mundo a publicar. Cuando escribimos, escribimos por un motivo. Habitualmente escribimos porque necesitamos contar nuestra historia. Pero quien escribe no porque necesite contar su historia, sino por ser reconocido por los demás, que también tú, Guillermo, lo has mencionado, es porque suele tener una de las 5 necesidades básicas del ser humano como muy, muy necesitada. En humanología explicamos que todos los seres humanos necesitamos 5 cosas fundamentales. La primera es una cierta sensación de seguridad. Todos necesitamos sentirnos mínimamente seguros. Todos necesitamos una cierta sensación de, casi lo contrario, aventura, emoción, misterio, sorpresa, porque cuando nos falta la sorpresa o la emoción en la vida, al final nos falta la motivación. Tercero, todos los seres humanos necesitamos amor, amar y ser amados. Cuarto, todos los seres humanos necesitamos sentir que estamos creciendo, que estamos avanzando, que no estamos atascados. Y quinto, y esta es una necesidad que mucha gente no sabe que tenemos, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos cierta necesidad de contribución, de sentir que estamos contribuyendo, de sentir que lo que hacemos importa, que realmente lo que hacemos tiene un valor para alguien en algún sitio. Y por eso hay mucha gente que se dedica a trabajo de voluntariado, como nos estaba diciendo Bárbara ahora, que, por cierto, chapó a tu trabajo, Bárbara. El hecho de estar ayudando a otros, ese reconocimiento y esa gratitud que a veces nos expresan, es una necesidad básica y fundamental del ser humano. Y muchas veces la gente escribe con ese objetivo en mente, pero en ese caso yo diría, no es suficiente. No podemos escribir simplemente para que nos lo reconozcan. Falta algo en esa receta que estáis manejando. Si solamente escribís por el reconocimiento, os falta el alma en la escritura, os falta la historia, os falta la humanidad, os falta el qué tener que decir. Si tenéis una historia que contar y la escribís porque la tenéis que contar, es mucho más probable que esa historia tenga corazón y alma que si la escribís para que os lo reconozcan. Yo supongo que tanto Bárbara como Guillermo estarán de acuerdo conmigo, pero no quería dejar de decirlo y expresarlo porque me parece fundamental. Hay mucha gente hoy que dice, voy a escribir un libro. Vale, pregúntate, ¿tienes algo realmente que contar porque lo necesitas sacar de dentro? Segundo, ¿quieres recibir el reconocimiento de los demás? ¿Qué prima más? Yo recomiendo a esa gente que primero saquen la historia de su interior.
que no se planteen si la van a publicar o no. Escríbela, suéltala, ponla en papel y luego ya verás qué haces con ese papel. Lo dejo ahí, chicos, ¿qué opináis? Creo que has dado mucho por pensar, la verdad. Sí, yo creo que sin duda lo que comentaba Jessica es sacar del cuerpo todo lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Pero al final creo que cuando decidimos publicar, la intención es saber y preguntarnos, con esto, ¿qué estoy aportando? ¿Realmente estoy generando un aporte? ¿En qué voy a contribuir? ¿En qué medida realmente estoy contribuyendo? Porque al final muchas veces se trata de reconocimiento y de aludarnos a nosotros mismos y decir, quiero que todo el mundo me reconozca, quiero ser influencer, quiero ser famoso. Porque al final todo se traduce en la actualidad en eso. Entonces, ¿estoy diciendo algo distinto o estoy siendo una gota más en un mar? Porque a veces es tanto el tema de reconocimiento que publico lo mismo en forma, reciclando el material. Un refrito, como decimos en el periodismo. Entonces, creo que es justo y necesario decir, bueno, esto me lo quedo para mí, para mis amigos, o para mi Facebook, o decanto eso en una cantidad de publicaciones en el Instagram, o lo saco y genero una contribución real a la sociedad. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que Guillermo también quiere decir algo. Sí, no, leer algo cortito que dice: el camino hacia una vida plena tiene como punto de partida el optimismo y su semilla está en nuestro interior. Basta con regarla y cuidarla para que crezca y nos haga crecer. Así cierra este librito de Jessica, en la parte de atrás donde hay un comentario. Y lo traigo como referencia porque no solo porque es maravilloso el libro de Jessica y hay cosas que valen la pena realmente publicar y demás, sino destacar el trabajo de Koan, por ejemplo, de esta pequeña editorial de Fernanda y su compañera, que hacen este tipo de trabajos, de una curaduría de contenidos, de encontrar, de trabajar y mejorar lo que se escribe y publicarlo de esta manera. Entonces, sí hay gente que está haciendo un trabajo muy interesante en este sentido, que creo que tenemos que buscar la forma de realzarlo e insistir, bueno, con esto que estábamos compartiendo entre todos, ¿no? No hace falta publicar todo, hace falta publicar bien y con lo que decía yo también al principio, insisto, de leer, ¿no? Leer mucho más. ¿Puedo? Porque me han mencionado. Por supuesto, aquí no... Gracias, eres un sol. ¡Ah, qué gusto! Voy a traerte de invitado a más mesas, para que sigas participando. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Ya me lo pasé cañón en tu librería, en Book Vivant, allá en Lima, cuando hicimos el maridaje con aquel vino tinto. Nos lo pasamos muy bien y fue una experiencia divertidísima. Me gustaría añadir una cosita, y es que en la humanología, además, ya bueno, pues claro, yo siempre lo enlazo todo con la humanología, ¿no? En la humanología explicamos que el ser humano está formado por 4 elementos. Tenemos 5 necesidades, pero somos 4 elementos. El primer elemento es la esencia personal, el segundo elemento son las creencias o lo que nos lleva a opinar o a pensar de una cierta manera, y el tercer elemento, y quiero dar aquí, hacer referencia a ese elemento, es lo que llamamos la visión del mundo. Yo siempre lo reflejo o lo explico como si fuesen unas gafitas de ver, ¿no? Entonces, en las lentes de esas gafitas tenemos todas nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestra forma de ver el mundo, nuestras experiencias, nuestras interpretaciones, todo lo que hemos ido acumulando a lo largo de la vida. Entonces, nos ponemos esas gafitas y miramos al mundo. Y estas lentes formadas por todas esas experiencias son las que nos permiten ver el mundo. Pero fijaros, miradme ahora a mí en la pantalla. Lo que a mí me queda aquí afuera, no lo puedo ver, porque mis lentes son limitadas. Cuanto más leamos, más iremos llenando y ampliando nuestras lentes. Más iremos viendo y más capaces seremos de ver más cosas.
Y creo que uno de los grandísimos poderes de la lectura, aún más que los vídeos, las películas o el cine, el poder, como digo, está ahí, en ayudar a la humanidad a ampliar la visión del mundo. Cuando yo veo una película japonesa, aprendo. Pero cuando leo una novela japonesa, tengo todos los matices, todos los tonos, todo el conocimiento de primera mano del autor. No es una interpretación que hace el director de lo que escribió el autor. Entonces, mi visión del mundo se amplía. Aprendo, a través de esa experiencia, aunque sea vicaria, como se dice en inglés, o una experiencia no personal, aprendo de una serie de mundos que quizá no están a mi alcance. Yo crecí leyendo. Leía, como os digo, como una rata de biblioteca y he seguido haciéndolo a lo largo de toda mi vida. Y la gente me dice que mi nivel de cultura es increíble, que sé de todo, pero es por eso, porque mi visión del mundo se ha ampliado y cuanto mayor sea nuestra visión del mundo, más fácil nos será comprender a personas y gentes diferentes. Menos intolerantes seremos, más comprensivos y estaremos más abiertos a seguir aprendiendo. Ese es uno de los deberes, de las obligaciones del ser humano. Ampliar su visión del mundo para conocer, comprender y aceptar todo lo que tenemos en la vida. Aquel que no lee tiene una visión del mundo por obligación más limitada. No puede ampliar su visión del mundo como aquellos de los seres humanos que sí leemos. Y por eso desde aquí yo animo a todo el mundo a que empiece a intentar leer un poquito más. Ampliar esa visión del mundo porque eso les va a enriquecer como seres humanos y como personas. Gracias, Jessica. Gracias por esa invitación a la humanidad. La verdad es que muy potente. Y en realidad eso acaba la sección de preguntas que teníamos creadas para nuestros maravillosos panelistas. Pero no os preocupéis, que la mesa redonda todavía no ha acabado. Ahora viene la parte más interesante, o al menos personalmente la que más interesante me parece a mí, que es la sección de preguntas del público. Así que, acordaros, todavía tenéis tiempo para escribir vuestros comentarios y vuestras preguntas e intentaremos contestar a todas las que podamos. Así que, aquí va la primera pregunta que tenemos por parte del público. ¡Tan, tan, tan! Con todo lo que está pasando, los libros son muy caros. ¿Cómo podemos fomentar la lectura con la que se está cayendo? Quien quiera contestar, por favor, adelante. Esta sección quiero que sea mucho más informal, así que sea más una conversación. Así que, por favor, adelante. Perdón que me aventure rápido a la respuesta. Los libros tan caros en función de qué. Esa es un poco la pregunta en realidad, porque ¿qué son los libros en general? Digo, hay como dos grandes mundos. Uno es la educación y la formación. Para mí es un mundo bien particular, que tiene sus características, donde el libro es un recurso, pero no es el único. Y el otro es el entretenimiento, ¿no? el disfrute de la lectura. Una entrada al cine o una entrada al teatro es casi más o menos un equivalente al precio de un libro, o si se quiere 2 entradas, un libro, una experiencia de disfrute de 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Un libro puede durar más, puedo pasarlo a otros, ¿sí? Entonces, el costo de un libro como lectura, y además tenemos libros para todos los precios, porque están las ediciones de bolsillo, están las ediciones especiales, etcétera, etcétera. Realmente los libros no son caros. Puede ser caro una edición que ha tenido un tiraje muy pequeño, una importación, etcétera. Pero la verdad que el libro, como un recurso de entretenimiento cultural, contra el cine, contra el teatro, contra otras actividades culturales, no es caro. Otra cosa es que tengamos poblaciones en unas situaciones de pobreza donde definitivamente el problema no es si bajamos o no los precios de los libros, el problema es las políticas públicas que tienen los estados para favorecer el tema de la lectura a través de
bibliotecas, espacios de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos que entender eso, o sea, la gente no lee no porque el libro sea caro, ¿sí? Sino porque no hay políticas públicas para promover la lectura y el acceso al libro, o a veces porque no hay libros. En Perú, por ejemplo, y termino acá, hace 15 años tenemos un problema de piratería terrible. Y todo el mundo decía, claro, el problema son los precios de los libros, la gente no puede comprarlo, pero yo lo veía en las esquinas, el señor con una camioneta de $100.000 paraba y compraba libros piratas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podía entender eso? Y en realidad era porque había 30 librerías en todo Perú, hoy hay 150, y la piratería disminuyó. ¿La gente tiene mucho más dinero? No necesariamente. Lo que pasó es que no había una buena oferta de librerías y de libros. Entonces, muchas veces confundimos ese tema y muchas veces creemos que el problema está en el precio del libro. Y la verdad es que no es el punto. El tema es la promoción de la lectura. Perdón que me aceleré para responder, pero es un tema que me toca, así. No te preocupes, no te disculpes, si para esto estamos, es una conversación humana al fin y al cabo, así que por favor, adelante. Bueno, yo particularmente tengo una experiencia al respecto. Yo cuando estaba en la universidad, en Venezuela, recuerdo que nos mandaban a leer ciertos libros que efectivamente eran muy costosos para esa época universitaria en la que a mí me avergonzaba decirle a mis padres de mi dinero para comprar el libro, porque ya es suficiente pues con el tema de pagar una universidad bastante costosa, etcétera. Y yo recuerdo que iba a los pasillos de la Universidad Central de Venezuela y buscaba el libro de segunda mano, que eran aquellos estudiantes que ya habían salido de la carrera y que en vez de colocar el libro en la papelera, como hace mucha gente cuando termina la universidad, que bota todo, pues recurrían a decir, bueno, lo voy a vender, y con las ganancias que se generen de esa venta, pues muchas veces lo donaban incluso para la universidad. Entonces yo creo que la excusa de que un libro resulte costoso queda ya caducada. Porque si bien es cierto lo que comentaba Guillermo con respecto a las políticas públicas, hoy en día somos muchísimas las personas que optamos por esa opción de ofrecer nuestros libros. Yo cuando me vine a España, toda mi biblioteca, como dice Jessica, o sea, uno no puede ir viajando por el mundo con todos los libros. O sea, me tenía que venir con 2 maletas de 23 kilos y ya la segunda la tenía que pagar. O sea, ya era como demasiado. Entonces, toda mi biblioteca, incluyendo mis super enciclopedias de los 90, todo lo regalé. Lo llevé a una biblioteca nacional en mi país y dije que esto quede para las futuras generaciones que tengan lugares que puedan recurrir a esto. Y en muchísimos países hay muchas fundaciones y hay muchas personas que se pueden buscar a través justamente de redes sociales como Instagram, que ofrecen estas posibilidades de intercambios de libros o de espacios a los que puedes ir a hacer lecturas diarias, etcétera. O sea, en muchísimos países de Latinoamérica sé que se están llevando esas prácticas y acá en Europa también se están ejecutando. Así que es simplemente lo que dije antes, investigar y buscar opciones, que hay muchísimas hoy en día. Estoy de acuerdo contigo, Bárbara. De hecho, el otro día estaba leyendo una novela, pues una de las muchas que leo, que hablaba de las libreras, o no sé cómo llamarlas, porque tampoco son bibliotecarias, que existieron en Estados Unidos durante unos años, que a caballo llevaban los libros a las aldeas más aisladas y a las personas más alejadas para que los niños pudieran estudiar y los adultos pudieran leer. Y ese modelo se ha repetido por, yo creo que prácticamente todo el planeta. Hay, por ejemplo, en los países nórdicos, ciertas zonas donde hay unas casetitas donde se van dejando los libros y se hace una especie de intercambio de biblioteca. Y bibliotecas hay por todas partes. Sí que es cierto que algunas están poco nutridas y, bueno, pues si son nacionales o son estatales, a veces es muy triste entrar en ellas, pero también es verdad que hay mucha voluntad de ayudar. Existe también ese maravilloso planteamiento que se hizo alguien hace algunos años de regalar libros a desconocidos. Si te has leído un libro, déjalo en un sitio público para que alguien lo pueda aprovechar. No lo tires, como dice Bárbara. Un libro es, ya sabéis, una apertura a un montón de mundos diferentes y una oportunidad de vivir aventuras y experiencias únicas. Entonces, regalad libros, regalad esa posibilidad a todo el mundo. Elegir un libro es una cosa complicada. Os voy a contar aquí un secreto, que no salga de aquí. Durante años, cuando llegaba mi cumpleaños, mi marido siempre iba
siempre iba a las librerías a comprarme un libro. Entonces llegaba y le preguntaba al librero, oye, ¿dónde está la sección de novedades? Le decía, ahí. Entonces mi marido se iba a la sección de novedades, miraba los libros, cogía el más gordo que encontrase, lo abría, se aseguraba de que tuviese una letra muy chiquitita y elegía el más gordo y con la letra más pequeña que pudiera encontrar. Porque decía que si no, el regalo me lo acababa en un día y que no lo valoraba y que no era, pues eso, ¿no? Y me regalaba siempre pues el libro más denso que pudiera encontrar. Algunos de aquellos tochos fueron de verdad que lo que más me ha costado acabar en mi vida, pero bueno, hay que saber elegir el regalo del libro. Habla con la persona a la que le vayas a regalar un libro. Si no es lectora, le puedes buscar una historia que sea tan apasionante que realmente empiece a leer. Yo recuerdo haber, por ejemplo, compartido Sinué, el egipcio, con algunas personas, un libro clasiquísimo y antiquísimo, que cuesta un poco empezar a leer, pero cuando tú guías a la persona y le dices, mira, te va a pasar esto y al principio va a pasar esto, es como la serie aquella de La Casa de Papel, no, La Casa de Papel se llama, la que roban el banco en España. Al principio el primer capítulo es bastante malo y tienes que convencer a tus amigos de que se lo traguen y que empiecen el segundo y quizá a mitades del segundo ya se enganchan. Pues lo mismo me pasaba con Sinué el egipcio. Se lo explicas, cuando ya han pasado las primeras páginas y se enganchan con el libro, te lo agradecen de por vida. Bueno, pues también creo que ahí es importante regalar libros, pero siempre sabiendo a quién se lo regalamos, qué les estamos regalando y poniéndoselo fácil. Pues la verdad es que a mí me gustaría poder comentar en esta pregunta también. Ya sé que soy el moderador, pero bueno. Hombre, adelante, claro, faltaría. Bueno, sí, de cómo vamos a hacer la mesa redonda, pues digo que voy a dar mi opinión también. Así que una de las cosas que yo vi cuando yo estaba en la universidad para todo esto era efectivamente lo que han dicho de que hay sitios donde uno deja el libro y hay intercambios. Pero no solo eso, también hay sociedades de lectura dentro de las universidades a las que uno puede formar parte y creo que, por ejemplo, a mí me tocaba pagar, creo que eran 20 euros en total para un año entero y ahí tenía una cantidad ilimitada de libros de todo tipo y de muchos idiomas diferentes, lo cual también, por ejemplo, mira, si queréis aprender un idioma, aprenderlo con la lectura también, leer libros de esa manera. No solo eso, pero otra manera en la que podéis adquirir libros, digamos, baratos, es comprarlo de las tiendas de caridad. Eso no sé si existe por todas partes del mundo, pero en Inglaterra y en Escocia eso es muy común. Y los estudiantes van allí a comprar libros, ropa, juguetes, de todo. Porque están a un precio reducido y no solo eso, sino que estás ayudando a una ONG que dependen de ese dinero, de esas donaciones. Y ahí puedes encontrar cosas alucinantes. Yo conozco a personas que han encontrado libros hasta de primera edición. Eso sí, no pienses que te va a pasar cada vez que vayas a una tienda de estas, porque es difícil encontrarlos, pero no os limitéis, mirar, buscar cosas así también. También uno de los sitios a los que yo iba, por ejemplo, era un café que era caracterizado por sus libros, que tenía filas y filas y filas de libros por todas partes y lo único que tenías que hacer era pagar por tu café. Y ya está. Y podías pegarte toda la tarde ahí leyendo todos los libros que existían en ese café. Y podemos sumarnos a la idea que están diciendo de cuando acabes tu libro, déjalo en la cafetería, por ejemplo. Que alguien lo lea y pues hace un intercambio o crea un club de lectura con tus amigos donde podéis hacer intercambios de libros también. Cosas así. Hay miles de maneras diferentes para poder leer. También, a veces, si no podéis encontrar un libro, escribirle al autor o a la autora. Fácilmente puede que ellos digan, pues mira, os lo puedo dar. Eso lo sé, por ejemplo, por las tesis y cosas así científicas. Eso es lo que yo hacía en la universidad a veces. Si no lo podía encontrar o me encontraba que me costaba a lo mejor pues 50, 100 dólares y yo en esos momentos pues no me lo podía permitir, hablaba con el autor o autora de la tesis y les pedía, mira, lo necesito para la universidad, ¿podrías compartírmelo?
Y os digo que la mayoría de las veces están contentos de compartir eso, porque lo que quieren es leer, quieren que la gente lo lea. Les importa mucho más eso que ganar ese dinero. Así que no os limitéis. Quisiera añadir una cosita, si puedo. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que ir a la librería era ir a pasar la tarde. Llegábamos allí y yo me iba a ver novelas, mi marido se iba a ver libros técnicos y mis hijos se iban a la zona infantil a elegir qué libros se iban a llevar a casa. Y aquella experiencia era para ellos un momento mágico. Era el voy a elegir mi libro. El poder crear esas experiencias con tus hijos fomenta en ellos la lectura. El crear una costumbre de, por ejemplo, bueno, pues mira, todos los meses vais a ahorrar de vuestra paga un pequeño dinero y ese va a ser vuestro presupuesto para comprar vuestro libro ese mes. Y vamos a ir todos los meses, a final de mes, a la librería y vais a elegir vuestro libro y lo vais a pagar con vuestro dinero. O sea, ese tipo de situaciones que podemos crear los padres hace que en los niños ir a comprar libros se convierta en algo positivo. Y esa asociación siempre ayuda. Gracias, Jessica. Sí, exactamente. Como dije yo antes, esa era mi parte favorita, una de mis partes favoritas de infancia. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esta pregunta o vamos a seguir a la siguiente? Pues vamos a la siguiente. Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿y qué opina el librero, el señor Rivas, de los audiolibros? Mira, tenemos una pregunta personal. Nada, la verdad que les tomé aprecio en el último tiempo. Nunca me habían atraído mucho y la verdad que es una práctica que, por lo menos en el sur de Latinoamérica, no es muy usual, hasta hace un tiempo, ¿no? Y ahora ha empezado a tomar fuerza. La verdad que creo que es una maravillosa alternativa porque además está muy vinculado a esto que comentaba en algún momento sobre la lectura en voz alta. Es una forma de poder expresar la lectura como una experiencia a través de lo que implica el manejo de la voz y demás. Así que yo creo que a uno le permite también aprovechar esos tiempos que tocan en las ciudades de atravesar de un lugar a otro, o tiempos que uno no tiene la posibilidad de estar obviamente con el libro en la mano, de poder ir escuchando un libro y realmente es una experiencia no solamente de tener el contenido, sino de también sentirlo de otra manera, ¿no? Así que me parece súper, súper válido y con toda la gente que he estado trabajando vinculada al tema de los audiolibros, la mayoría ven que el audiolibro termina empujando a la gente a comprarse un libro de papel, ¿sí? Que no es realmente como una alternativa que deja de lado el libro de papel, sino que incluye libros que no hubieran podido leer de otra forma y que finalmente aquellos que realmente los emocionaron o les gustaron, termina siendo un libro que se adquiere en papel. Así que yo creo que realmente a la pregunta sí es una maravillosa no alternativa, sino parte del ecosistema de la lectura y que promueve de alguna manera la lectura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. De hecho, acabamos de recibir un comentario de una tal Fanny Saavedra Hidalgo que te envía saludos. Perfecto, pues entonces vamos una gran promotora de la lectura, bibliotecaria, y la verdad que maravillosa. Muchas gracias, Fanny. Gracias, Fanny, por el comentario. Vamos a seguir a la siguiente pregunta que tenemos, que es, ¿nos recomiendan algún libro? Y esto es para todos los panelistas. Se lo están pensando. Bueno, voy a responder. A mí particularmente me marcó muchísimo un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Un libro que mi papá leyó cuando yo tenía eso de, no sé, unos 10 años. Y ese mismo autor tenía un libro sobre cómo detectar los hábitos de las personas que solían decir mentiras. Y yo decía, ay, Dios mío, mi papá se está leyendo ese libro.
y se me va a pillar en una mentira. La verdad es que ya cuando mi papá falleció cuando yo tenía 20 años, y cuando él fallece he decidido, bueno, leer lo que él leía. Me cambió la vida, porque fueron lecturas que lejos de ser ventas de humo, como a veces digo yo, tenían una base de investigación bastante interesante. Y la verdad es que ese libro en particular, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, lo recomiendo muchísimo. Yo creo que es un libro vigente para todas las épocas, que va a ayudar no solamente en el desarrollo profesional, sino también personal, de saber cómo presentarnos ante la vida y saber cómo enfrentar las distintas situaciones que se nos dan a lo largo del camino, ¿no? Si bien está enfocado un poco en el ámbito gerencial, también yo creo que al final todos gerenciamos nuestras vidas, que hay que tomar decisiones importantes en el día a día, en nuestro hogar y con nuestras familias, y sobre todo en el contexto que estamos viviendo en este momento con el COVID, ¿no? Que nos enfrentamos ante una situación bastante difícil. Personas que quizás tenemos familiares que tienen una enfermedad y que no podemos estar al lado de ellos porque nos impiden salir de nuestro país, porque no podemos hacerlo, por un tema de seguridad, por un tema sanitario. Entonces, ese tipo de situaciones que tenemos que gerenciarlas, yo recomiendo muchísimo este libro, y de verdad que quien pueda acceder a cualquiera de las vías, tanto en plataforma digital como pedirlo prestado, se lo recomiendo que lo haga. A mí me gustaría mencionar 3 libros, podría mencionar 300, porque bueno, hay montones que me han encantado. Pero bueno, si tengo que mencionar alguno, quiero mencionar 3, no porque sean los que más me han gustado, sino porque han tenido algún tipo de importancia también en mi vida, como nos decía Bárbara con la historia de su padre. Pues hay un libro que a mí mi padre me recomendó también y que fue un libro muy curioso, que es bastante peculiar, pero que me encanta, porque no se parece a ningún otro libro que he leído en mi vida. Y ya solamente por eso me gusta. A mí me gusta también encontrarme con cosas diferentes. El libro se titula Ilusiones, las aventuras de un Mesías, no me acuerdo cómo lo llaman en español, porque lamentablemente lo leí en inglés. Es de Richard Bach. Richard Bach es el que escribió Juan Salvador Gaviota. Es un librito así chiquitín, que es como muy curioso, pero que te hace plantearte quién soy yo. Y que, pues un poco como en el caso de Bárbara, a mí también me hizo abrir los ojos. Yo tendría pues 14 años cuando lo leí y fue como un wow, la gente se plantea estas cosas, qué interesante. Y bueno, pues lo he leído docenas de veces a lo largo de mi vida, porque siempre le saco algo. De hecho, he estado en contacto con el autor, ahora el pobre, no sé, creo que sigue vivo, pero estaba muy mal porque tuvo un accidente de avión hace algunos años y luego tuvo unas complicaciones, y le llegué a dedicar uno de mis libros, porque el libro de Ilusiones a mí me cambió la forma de plantearme la vida. El segundo que quiero mencionar es un libro que quiero recomendar a todo el mundo que no lea, porque es un libro que creo que ayuda a aprender a leer. Es un libro que tiene muchas capas, muchos niveles de lectura, pero que así, de buenas a primeras, parece muy fácil y que yo he recomendado a personas que no leen y se lo han leído con ganas. Es El camino, de Miguel Delibes. Un autor español que, bueno, pues muy poca gente conoce ahora porque no está tan de moda, pero que tiene muchísimo encanto, que nos retrotrae a una España antigua en un mundo curioso, humano, pequeño y a la vez gigantesco. Cuando yo traducía en congresos, me tocó traducir varias veces a uno de los grandísimos maestros del guión en el mundo, el señor Robert McKee, y recuerdo que Bob siempre decía, lo que hace de una película una gran historia es que sea una historia pequeña con la que todo el mundo se puede identificar. Y para mí El camino de Miguel Delibes es ese libro. Todo el mundo se puede identificar con El camino. Y, en tercer lugar, quiero recomendar una novela que también me chocó porque no se parecía a ninguna otra que había leído hasta aquel momento. Se llama La ladrona de libros, me parece que el nombre es Marcus Zusak, que es un libro diferente. Entonces, bueno, pues quiero dar 3 ideas muy diferentes, muy distintas entre ellas, porque me parece que pueden intrigar al lector. Gracias, Jessica. Gracias por esas tres recomendaciones
recomendaciones. Creo que Guillermo también lo quiere recomendar. Bueno, ¿qué tarea difícil para un librero? Yo me voy a agarrar de la cola que dejó Jessica y voy a recomendar 3. En realidad, uno es una excusa. Oliverio Girondo es un poeta argentino, tiene un poema que se llama Amantes y que está, en este caso, editado solo el poema y con ilustración. Pero más allá de recomendar a Girondo como poeta, se lo recomiendo, es maravilloso, un poeta que a principios del siglo XX, allá para el 1925 y demás, empezó a escribir poesía y a hacer marketing de libros, una cosa muy rara para la época. Lo que quiero recomendar es libros de poesía, en realidad, que lean poesía, que la lean en voz alta y que se abran una botella de vino y se tomen una copa mientras la van leyendo y sientan esa experiencia de leer poesía en voz alta, ¿sí? Así que nada, este es uno de mis preferidos, pero cualquier otro. Después un tema bien peligroso, ¿sí? Y es el tema de las mujeres que escriben. Y este libro, que realmente es maravilloso, paradójicamente, bueno, escrito por un hombre, por un alemán, que es Stefan Bollmann. Las mujeres que escriben también son peligrosas, pero hay un prólogo maravilloso de Esther Tusquets, de una gran editora española. Y es un recorrido por el libro y las mujeres, por las escritoras mujeres, y yo creo que es eso lo que en este momento en la literatura necesitamos, ¿no? Mucha más presencia de las escritoras mujeres, porque las que están surgiendo con fuerza, están haciendo cosas maravillosas, y las que han estado y han sido ocultadas de alguna manera, hay que descubrirlas, ¿sí? Entonces, nada, este libro para mí es muy maravilloso porque abre la puerta a un montón de libros de estas mujeres peligrosas que han escrito. Y finalmente, el libro que para mí ha hecho que esté aquí, vendiendo libros en una librería, siendo librero, que me da mucho orgullo, que es 84 Charing Cross Road. El nombre de este libro es la dirección de una librería, que ya no existe lamentablemente en Londres. El libro en realidad no es una ficción, son las cartas que Helen Hanff, esta guionista de teatro y televisión norteamericana, en los años 40 le habían recomendado montones de libros y a ella le interesaba mucho la lectura, obviamente por su trabajo, y no encontraba una librería en Estados Unidos que pudiera satisfacer sus necesidades, y le dijeron, hay una librería en Londres donde ahí te pueden conseguir cualquier libro. Y ella escribió una carta, mandó $2 adentro de esa carta, con un pedido de 4 libros, a esta librería, y dijo, necesito estos libros, aquí les adelanto parte del pago, por favor envíenmelo. Imagínense, años 40, yendo y viniendo libros y cartas a través del Atlántico, y este libro son 20 años de cartas de ella con la persona que la atendía en la librería, que era Frank Doyle, ¿sí? Por eso yo en las redes me llamo Frank Doyle, estoy usurpando ese nombre, ese gran librero. Y este libro, la verdad, es un canto a los libros. Es una maravilla que a mí me ha emocionado. Siempre digo que nunca he llorado tanto con un libro como con este. No les voy a contar por qué, pero se imaginarán. Y la verdad que nada, son simplemente cartas de algo que pasó, de una comunicación entre dos personas y su amor a los libros. Así que nada, se los recomiendo muchísimo. Esta es una edición maravillosa, además, con estampillas de la antigua Corona. Así que nada, esas son mis pequeñas recomendaciones. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a todos. La verdad es que me vais a tener que escribir los títulos más tarde porque me los quiero buscar yo para leérmelos. Y creo que así también el público lo podemos escribir en la sección de comentarios por si los quieren buscar. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Qué recomendaciones más potentes, la verdad! Tenemos otra pregunta más que... Sí, nos da tiempo para una pregunta más. Nos dicen, ¿qué no hacer si quieres que nuestros hijos lean? ¡Wow! Así que, ¿qué recomendáis que no se haga si los hijos quieren que lean? Dejarlos con un iPad
todo el día. Esa es la fórmula. Yo tengo amigos que dicen, la fórmula de anular a un niño para que no moleste en casa es darle un iPad. Literal, me dicen eso, es que estamos muy saturados, estamos muy ocupados y la única forma de que no esté mamá tal cosa, papá tal cosa o con las curiosidades normales de todos los niños es darle un iPad y ponerle cualquier cantidad de vídeos e incluso simplemente colocas YouTube y le dejas horas de diversión para ellos. Los anulas. Literalmente, pero anulas todo, anulas su capacidad de creatividad, su capacidad cognitiva, su capacidad recursiva de querer buscar otro tipo de contenidos. Entonces los dejas anulados al 100%. Cuando ellos dicen, no, bueno, los anulo. Claro, los anulas, pero los estás anulando en todo, no solamente en lo que tú quieres. Entonces yo creo que para mí particularmente lo primero es eso. Y además la cultura, lo que comentaba tanto Jessica como Guillermo en algún momento, sentarnos con ellos y enseñarles. El no es simplemente no dejar horas de iPad. Yo no digo que no lo coloquen un ratito, una hora quizás, que también les enseñemos a hacer uso de las redes sociales, porque ya es algo que forma parte del día a día. Pero siéntate con ellos, enséñales un libro y que no vean siempre que tú estás en el ordenador o que estás detrás haciendo la lectura tú en el iPad o solamente todo lo que vas a buscar lo haces a través de un vídeo. ¿Cómo no sé, algo simple para las amas de casa? ¿Cómo se prepara un risotto? Es que yo necesito el vídeo, ya no es como antes que me leía la receta, que me da el paso a paso. Es que ya ni siquiera eso, o sea, ya necesito es ver el vídeo rapidito e imitar, porque lo hacemos por un proceso de imitación, de procedimientos. O sea, ya no leo una cucharada de tal cosa, sino lo veo y lo hago por imitar. Entonces, fundamental no anular a nuestros niños en casa. Gracias. Y también, claro, anular, pero también darles alternativas, porque es que hay muchos padres que dicen, es que mi hijo no lee y tendría que leer porque está en el colegio, pero jamás ven a sus padres leyendo. Sus padres llegan a casa, se tiran delante del televisor y se pegan horas viendo Netflix o o Amazon o la que sea, ¿no? Y luego quieren que sus hijos se vayan a su habitación a leer un libro. Entonces, a ver, primero, llena la casa de libros, dales la opción. Segundo, cuéntales historias. Tercero, léeles historias. Cuarto, que te vean leyendo. O sea, crea un ambiente que conduzca a la lectura y que además les haga disfrutarla. Si tú haces que tu hijo lea por obligación, como nos hacían o nos enseñaban en las películas de los años 20, ¿no? Pues con los niños castigados porque no leían o tirándoles de las orejas o en la esquina, van a odiar la lectura. La lectura tiene que ser placentera. Así de sencillo, un placer. Tienen que sentir la vivencia y tienen que vivir la aventura del libro para disfrutarla. Y esa es tarea no solo de los maestros. Señoras y señores, no se equivoquen, eso no es tarea de los maestros, también es tarea de los padres. Y muchos padres me dicen, pero es que a mí no me gusta leer, ¿vale? ¿Y tú quieres que a tu hijo tampoco le guste? Como a ti no te gusta, ¿vas a condenar a tu hijo a que no le guste? Haz el esfuerzo, hombre. Dedícate un poquito a tu hijo, siéntate con él, léele una historia, aunque no seas el mejor lector del mundo, da igual, a ver si consigues que él no sea como tú en eso. Entonces, yo creo que todas esas cosas pueden ayudar un poquito. Definitivamente, yo no tengo más que agregar. Es eso, ¿no? El tiempo frente a los procesos de imitación, como decía Bárbara, me pareció excelente la descripción. De que todo ahora se hace por imitación y la verdad que hay que dejar un poco de que haya algo alternativo a todo eso. Y sí, si no hay biblioteca en casa, si no hay libros en casa, si yo no estoy leyendo, nadie va a pecar de agarrar un libro también y leerlo. Así que los niños necesitan tener ese entorno y leerlas en voz alta. Lo han dicho todo, así que coincido absolutamente, no nada que agregar. Yo voy a agregar una cosita a esta pregunta, que es, antes hemos hablado de que los libros son caros. No digáis eso a vuestros hijos. No les digáis que, no, ese libro es demasiado caro. No puedes tenerlo.
buscar una alternativa para poder conseguir ese libro. Y si efectivamente es demasiado caro, pues enseñarles a apreciar las bibliotecas, las librerías, los diferentes sitios donde pueden acceder a libros de manera gratuita o a un coste más bajo. No limitéis a vuestros hijos solo por un simple hecho de una cuestión económica. Porque si asocian el dinero con la lectura, con el placer, con esa creatividad, ellos mismos se van a poner esa norma en el futuro, cuando sean más mayores. Van a decir, ay no, ese libro no me lo puedo comprar, es demasiado caro. No, eso hay que cortarlo. Si queréis que lean, enseñar que cuando alguien tiene pasión por algo, no importa el coste, no importa cómo se consiga, lo importante es conseguirlo y nutrirlo. Así que esa era mi pequeña sugerencia. Bueno, eso sí, ahora ya no nos queda más tiempo para las preguntas de nuestro público, ya nos vais a perdonar. Me gustaría primero decir y darle las gracias a todos nuestros panelistas por participar en esta conversación humana, tan humana que hemos tenido hoy. Yo personalmente he disfrutado muchísimo de ella y quiero que me paséis la lista de esos libros para poder leérmelos, por favor. Así que muchísimas gracias por haber participado. Es todo un honor haberos tenido aquí. Gracias a ustedes, la verdad, por la invitación. Gracias, Jessica. Un gusto, Bárbara, haberte conocido. James, maravillosamente llevado a todo esto, así que a las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Yo también quiero, si me lo permites, James, tomar la palabra. Como directora del Instituto Internacional de Humanología, quiero también expresar mi gratitud a ambos, a Guillermo y a Bárbara, por sus contribuciones, por estar aquí hoy, por dar tanto juego en este panel de expertos. A James, por haberlo manejado tan brillantemente. Aun cuando nos ha fallado un panelista, creo que todos los que nos están escuchando, perdonadme, y me están llegando un montón de comentarios de muchos lugares del mundo. Gracias a todos los que nos estáis mandando preguntas y comentarios. Desde aquí os mandamos nuestro cariño también, pero quiero robaros unos minutos para, como he anunciado antes, hablaros de Más Humanos. Quiero contaros que el día 19 de septiembre vamos a tener un evento aquí, en el Instituto Internacional de Humanología, que vamos a retransmitir en directo a través de Facebook, de YouTube y de nuestra propia página, que no os podéis perder. Va a ser un evento donde vamos a compartir mesas como la de hoy con expertos maravillosos, que, bueno, pues no sé si serán tan fantásticos como los que hemos tenido hoy, pero por ahí andarán. Vamos a tener clases magistrales, lecturas de libros, vamos a tener vivencias, experiencias, sorteos, podéis ganar un montón de premios y, como bueno, pues vamos a tener este evento tan único que va a durar, agarraros, 7 horas en directo, 7 horas de contenidos humanos. Vamos a tener de todo para todo el mundo. Quería hoy, si me lo permitís, compartiros un pequeño vídeo que hemos hecho de promoción para que conozcáis este material que estamos preparando y que creemos que realmente va a ser un antes y un después. ¿Me lo permites, James? Sí, por supuesto. A por ello. Bueno, pues a ver si os lo puedo compartir. Veamos si podéis ver la pantalla. A ver, decidme si esta es la pantalla. ¿Veis la pantalla en negro? La pantalla la vemos en negro, pero estoy mirando a ver toda. Es que como se retransmite un poquito más tarde en Facebook, estoy viendo a ver si sale. Tiene que estar la pantalla completamente en negro. La pantalla está en negro, pero en nuestro canal de Facebook todavía estamos saliendo nosotros. Ahora. No, eso sí, vale. Si solo está en negro, ya empieza a compartirla. Con vuestro permiso.
Pues ahí lo tenéis. A este evento os queremos invitar el próximo día 19. Si queréis más información, la tenéis en nuestras redes y si no, nos escribís y nos preguntáis. ¿De acuerdo? Perdón, nos ha saltado otro vídeo. Así que nos lo podéis pedir, estaremos felices de que nos acompañéis el próximo día 19. Y ya con esto, James, te lo paso y me callo. Muchísimas gracias. En realidad has dicho exactamente lo que iba a decir ahora mismo. Así que sí, Más Humanos, el evento más humano del año. Registraros ya, apuntaros ya, que es todo para vosotros. Además, es completamente gratuito. Así que, ¿qué oportunidad vais a tener para poder vivir una experiencia tan única otra vez? Aprovecharla, que va a ser una pasada. Vamos, os lo digo yo, que la estaba organizando. Bueno, y eso sí, ahora por fin ya acabamos esta conversación, Conversaciones Humanas. Muchísimas gracias otra vez a todos los panelistas por estar aquí con nosotros y participar. Y gracias a nuestro público por escucharnos y por comentar y darnos vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis un buen día.